Yo primero lo que sí quiero dejar claro, como tú dices siempre en tus trabajos, la posición desde la cual yo estoy aquí presente y me cuento, ¿no? Yo soy un apasionado de África, no soy africanista, soy periodista y documentalista, he trabajado muchísimos años y durante bastante tiempo de los últimos casi 30 años en espacios con artistas, con amigos, con colaboradores, con creadores africanos en muchos lugares de África, en casi todos los países de África, y tengo la suerte de disponer de casa en 15 o 20 ciudades africanas donde me reciben mis amigos y donde comparto con ellos la vida desde otro punto de vista. O sea que yo me narro desde ahí, yo no pretendo para nada ocupar la posición de un hermano africano, no me corresponde a mí hablar por África. Yo estoy aquí un poco para reflexionar con ustedes en el sentido más de aportar mi visión y cómo esa visión de la relación profunda, tanto con el arte como la cultura, la música, la creatividad, el periodismo, el cine documental africano, a mí me ha cambiado durante estos últimos decenios la visión tradicional, tópica y cliché que yo tenía sobre África, sobre ese continente, el continente oscuro de las novelas, de las películas y tal, y todo lo que supone la vida de sus gentes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sí me gusta dejar esto muy claro, ¿no? Yo no ocupo el espacio de mis hermanos, no me corresponde a mí hablar por ellos, yo no soy eso que odio del periodismo, no soy ningún traductor de África, África no necesita ser traducida, necesita ser escuchada, no hace falta traducirla, y tampoco soy eso que odio del periodismo convencional o del cine convencional, aquel que da voz a los sin voz, ¿no? A ellos tienen voz y no me necesitan a mí. Niños con barrigas hinchadas por el hambre, en lugares desérticos, con epidemias salvajes, con tal, con no sé qué. Ese es uno de los grandes tópicos, uno de los grandes clichés. Yo no estoy diciendo aquí, para que nadie se equivoque, que esas cosas no suceden, porque por desgracia suceden. Lo que digo es que suceden en Sudán del Sur, suceden en algunas zonas del Congo, de Ruanda, de Kenia, algunas zonas también del África Occidental, en algunas zonas del Sahel. Sí suceden esas cosas, por desgracia. Es verdad que hay epidemias, es verdad que hay hambres, es verdad que hay hambrunas muy fuertes, es verdad que hay conflictos armados muy, muy complicados. Todo eso es cierto, pero el cliché a partir del cual se mueven los medios de comunicación, eso es un desastre. Segundo cliché, ese elemento de que África is other people, dicen los gringos, ¿no? África es otra cosa, ¿no? No, perdón. O sea, los niños, las niñas, los jóvenes, quieren, los adultos, los ancianos quieren lo mismo que usted y yo queremos. Una vida razonable, una vida digna, una vida que uno pueda llegar, como cualquier ser humano desearía, a mantener un cierto control de sus recursos, de su vida, de su alimentación, de su educación, de su salud, las cuestiones básicas, ¿no? Que esto de África, que son 1.500 millones de personas y son 54 países, es todo igual. O sea, aquí no hay ninguna diferencia, pero esto es África, ¿no? Se la puede tratar como un genérico continental, como si, por poner el caso de ustedes o de tal, o nosotros aquí, si Europa fuera lo mismo Rusia que España, si América fuera lo mismo Colombia que Chile, o Colombia que México. En ese sentido, y aunque haya cosas que nos puedan unir, se hace tan evidente cuando lo llevamos a nuestro terreno y hablamos de las diferencias entre Rusia y España o entre Colombia y Chile, que suena muy raro, cada vez a mí me suena peor, que se pueda seguir hablando de África, como dicen los gringos, as a whole. ¿Qué deberíamos saber para enriquecer nuestra visión y salir de la versión cliché que tenemos? Mira, yo os he traído unos textos más allá para que aquellos que quieran profundizar. Os voy a plantear la lectura de un filósofo camerunés que se llama Achille Mbembe, es camerunés, tal, y crítica de la razón negra, critique de la raison noire, que os podéis imaginar que es una crítica a Kant y a todo el racionalismo con el que la filosofía, el pensamiento, la política, la ideología siempre se ha referido a África, ¿no? Y en ese mismo sentido, Achille Mbembe tiene otro libro, también publicado en español, se puede conseguir online, en PDF y tal,
para aquellos que quieran profundizar. Achille Mbembe es para mí el gran pensador contemporáneo africano. Destruye todos los tópicos que cualquier blanco occidental, sea español o colombiano, en general guarda sobre lo que significa el pensamiento, la cultura, el arte y el conocimiento en África, ¿no? Para empezar, esa idea de que no tienen nada que aportarnos, ¿no? Y que gran parte de sus cosas tienen que ver o con los antepasados, el pasado, o con una situación que jamás se podrá resolver, porque no saben hacer las cosas. Los africanos negros no tienen capacidad para desarrollarse, para trabajar por sí mismos. Resumido, os he preparado una nota. Lo que dice Achille Mbembe es la idea de afropolitismo, un cosmopolitismo comunal, internacional a la africana, que resume así. Se trata de la presencia del allá en el aquí y viceversa, de la relativización de las raíces, de todo eso que significa la pertenencia. Y significa también cierta forma de acoger a todo aquel distinto que llega a tu casa, con plena conciencia de dónde procede, que es extranjero y que es extraño, y que a veces, como les sucede a muchos de ustedes, es blanco, pero en el cual, cuando nos miramos, ya no somos blanco y africano, nos reconocemos el uno en el otro como habitantes del mismo universo. Y eso África lo tiene desde el principio de cualquier cosa que se pueda llamar culturas africanas, porque hemos sabido siempre valorar y convertir lo distante en próximo, domesticar lo que no nos resultaba familiar. Eso dice Achille Mbembe. La categoría negro-blanco no funciona. La categoría, por ejemplo, los genéricos. ¿Os dais cuenta de la tontería que significa cuando decimos arte contemporáneo africano? ¿Desde cuándo lo africano es una categoría ontológica? ¿Desde cuándo se puede aplicar al arte una categoría que signifique que todo lo que sucede hecho por negros en África es del mismo tipo de arte o pensamiento? Y esto, ¿por qué no lo hacemos cuando nos referimos al arte contemporáneo latinoamericano? Y diríamos, vaya tontería, ¿verdad? Pero lo hacemos en los genéricos aplicados siempre a África, ¿no? Y yo creo que ese sacudimiento, ese sacudir el status quo con África que nos plantea Achille Mbembe, una de las grandes críticas que hay aquí es al reporterismo, al periodismo, al cine, a las ONGs que van a contar África sin contar con los africanos, valga la redundancia, entre el contar en el sentido del verbo explicar y en el contar con en el sentido de la participación, ¿no? Contar África sin contar con los africanos. Aquellos reporteros, periodistas, tal, que se dedican a dar voz a los sin voz. Dar voz a los sin voz. Otra perífrasis horrible, horrenda. Y eso, si quieren profundizar en esa idea de dar voz a los sin voz desde un sentido crítico, les recomiendo mucho la lectura de Frantz Fanon. Frantz Fanon, pueden buscarlo en internet, que es uno de los grandes pensadores, él era de la Martinica, pero es uno de los grandes pensadores de la negritud contemporánea. África sigue concebida como un yacimiento de fantasías. Yacimiento de fantasías. Allá donde no llega la imaginación convencional de los blancos, de los occidentales, llega el yacimiento de fantasías ficticias inventadas sobre ese África, que necesitamos algo violento, algo salvaje, algo que está por encima y que escapa a la razón de los occidentales para poderlo explicar, ¿no? Primer punto, escapar. Verbo escapar. ¿Escapar de dónde? De la cárcel imaginaria de esa persistente mentalidad colonial. Colonial mentality, si quieren ir a una canción del músico nigeriano Fela Kuti. Fela Kuti. Colonial mentality. Si la escuchan y leen la letra, se darán cuenta de ese mal, esa enfermedad persistente que los blancos tienen con África, ¿no? Quiere decir, escapar a la cárcel narrativa de la mentalidad colonial, quiere decir, en el fondo, asumir la necesidad de perder, los blancos, los occidentales, el privilegio del discurso. Fíjense que no es nada diferente a lo que nos piden nuestras hermanas feministas. Perder el privilegio del discurso.
El reporterismo, la filosofía, el pensamiento occidental con respecto a África sería igual de mansplainer que con el machismo con el feminismo. Y hay una expresión que les invito a que busquen en internet, whitesplaining. Blancos me explican cosas a los negros. Whitesplaining. Hay mucha documentación sobre, especialmente nigerianos, cameruneses, sudafricanos, hablando del whitesplaining. Los blancos me explican cómo yo soy. Ha venido un blanquito periodista del New York Times durante una semana y ya lo sabe todo sobre Sudáfrica. Evitar la consideración anticuada y cliché de traductores de mundos, de que los periodistas, los reporteros, los cineastas, los pensadores, los filósofos, los artistas occidentales pueden ir a África para traducir aquello que se supone que dicen nuestros hermanos africanos. Buscar. Hemos visto que hay que escapar, hay que evitar y hay que buscar. ¿Buscar qué? Bueno, nuevos nombres, nuevos referentes, nuevas ideas. Ahí tenéis un ejemplo de nuestro trabajo con Africols, que no es ejemplo de nada, pero es una película en la que durante un año yo estuve viajando por 7 ciudades africanas para interpelar, encontrarme y trabajar con 7 artistas, hombres y mujeres, que disfrutaban, que trabajaban, que construían desde otros puntos de vista, con otras miradas sobre África, sobre el pensamiento colonial africano. Y lo que se trata de buscar es referentes fuera de, que bebas fuera de la cárcel colonial, fuera de la mentalidad colonial, que tu fuente de agua no sea otra vez lo mismo de siempre, periodistas del New York Times, del País, de tal, sino que bebas de las fuentes originales de agua africanas. Hay multitud de escritores, multitud de escritoras, pensadores, pensadoras, artistas, cineastas, maravillosos. Hay incluso series en Netflix, hay que están hechas en Sudáfrica, en Nigeria, en Kenia, que bebas, si te interesa África, de otros referentes. La música, gran parte de una parte importante de la música que se está escuchando en algunas zonas, por ejemplo, del Caribe o de Colombia o de América Latina, tiene muchísimo que ver con las músicas originales que se hacían y se siguen haciendo en muchos espacios urbanos como Kinshasa, como Douala, como Libreville, como Lagos, grandes capitales africanas que no tienen nada que envidiar ni a Miami, ni a Buenos Aires, ni a Bogotá, ni a Cartagena, en la vida, en la creación cultural, musical, artística, etc. Y que si quieren un ejemplo de pobretería divertido, pues pueden ir a Gran Ospina, Agarrando Pueblo, y ver lo que significa ese equipo, ese crew de cineastas alemanes haciendo pobretería en la Colombia de los años 70, que es lo mismo que en gran medida están haciendo los crews occidentales cuando llegan a África a filmar, a grabar, a entrevistar y tal. Huir de la pobretería y también huir, otro verbo, huir, salir corriendo, huir de lo que el escritor de origen nigeriano Teju Cole, Teju con J, T-E-J-U, Cole, C-O-L-E, una referencia también, si les interesa este universo de literaturas negroafricanas, habla de él escapar al White Savior Industrial Complex, el complejo industrial del blanco salvador. White Savior Industrial Complex. Narrar, crear, trabajar, desarrollar con una actitud diferente frente a lo afro. Narrar y crear con otras visiones. Yo lo llamo, en este sentido, desobediencia intelectual. ¿Qué se supone que uno tiene que hacer cuando va a África? En mi caso, por ejemplo, contar pobres negros que mueren de hambre en las guerras y tal, no sé qué, que es lo que hace todo el mundo. ¿Bien? ¿Qué voy yo a contar a África, por ejemplo, en esa película que les enseña Omar de Africols? Hablar de cómo condiciona la ciudad en la que tú creas el arte que haces. Y eso lo hacemos en las grandes capitales africanas que están Angola al final de una guerra, Maputo al final de una guerra, Cape Town, una ciudad donde se produjeron los actos racistas más graves del apartheid sudafricano, del racismo sistémico africano, hacerlo en los lugares que no se espera que lo hagas. Escapar a esa mirada con desobediencia intelectual. Y
estar dispuestos a una idea que a mí siempre me ha interesado mucho, que es reconocer verdades inventoras e inventadas sobre una realidad. Que cuando inventan una realidad, en el caso africano, se convierten en inventadas, porque no hay ninguna relación entre el sujeto y el objeto. Están inventando una realidad para inventarse a sí mismas como verdades. Yo creo que fundamentalmente se trata de ser capaces de decepcionar a aquellos que viven de los fantasmas de África, que siguen viviendo de los fantasmas de África. Ser capaces de, último verbo, decepcionar a los que viven de los fantasmas de África. Y en ese sentido creo que es muy importante evitar un concepto que para mí siempre es muy importante, que es lo que el antropólogo español Manuel Delgado llama racismo cosmopolita. Somos súper progresistas, súper avanzados, todo súper, pero al final del día seguimos viviendo, no solo con África, pero hoy estamos hablando de África, todo con ellos, pero sin ellos. Nos dice Felwinsar, y con esto acabo. Afrotopía es fundar una utopía, y esa utopía no es dejarse llevar por un dulce sueño, sino pensar espacios de lo real que hay que alcanzar mediante el pensamiento, hoy y aquí, derivado en acción, localizando las señales que podemos descubrir en el presente y alimentándolas como si fueran utopías reales. Eso es la afrotopía. 1100 lenguas. Si asumimos la idea antropológica clara de una lengua, una cultura, su puta madre. O sea, menudo tema tenemos ahí, ¿no? O sea, si países megadiversos como Colombia, México tiene 18 lenguas reconocidas, Colombia tiene unas cuantas decenas también, Brasil tiene 80 o 90, o sea, súper brutal de diversidad cultural. Claro, tú imagínate 1100, es que es una locura, ¿no? Sí, son 1100 culturas, 1100 claro. Pueblos, 1100 lenguas, 1100 miradas, 1100 comidas, 1100 condimentos en la comida. O sea, es que es loco. Y claro, metidos todos en una palabra, África. Bueno, ya.